Buenos días, bendiciones en esta hermosa mañana. Gracias por sintonizar Matutino TV para compartir una vez más con cada uno de nosotros la palabra de nuestro Dios. En el día de hoy vamos a tomar la lectura en el libro de Santiago en su capítulo 26. Y dice así: Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Vuelvo a leer. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Aparte de este texto, hay un texto que dice que la lengua es un miembro pequeño, pero capaz de lograr grandes cosas. Con la lengua convencemos a los demás para venir al camino de Dios. Con la lengua convencemos a otros para hacer cosas que nosotros no queremos hacer. También podemos convencerlos de hacer cosas inadecuadas. Con la lengua sembramos cizaña y hacemos que otros puedan odiar a una persona aún sin conocerla. Con la lengua hacemos un montón de cosas que todos aquí conocemos. La Biblia dice aquí que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Señores, también dice que una persona que es capaz de dominar su lengua es varón perfecto. Dice que todo hombre sea tardo para hablar, rápido, presto para oír. ¿Por qué tardo para hablar? Porque si yo le digo a usted que quiero hablar de algo con usted y usted empieza a hacerse imaginaciones, y cuando usted llega donde mí, usted empieza a decir improperios y a hablar sin que yo antes le comunique lo que le tengo que comunicar, usted se está adelantando a los hechos y puede que no sea lo que usted está pensando de lo que yo le quiero hablar, pero ya usted se crea un mundo en su cabeza y por eso usted está proporcionándome todos esos insultos. Entonces, cuando alguien nos diga que quiere hablar con nosotros, primero escuchemos lo que tiene que decir y luego hablamos, perdón. También seamos sabios al responder, porque cuando respondemos de una manera inadecuada, si tú me hablas mal y yo te respondo mal, yo me estoy igualando a ti. Entonces, los que creemos la palabra de Dios y tratamos, porque no somos perfectos, no todo lo que está en la Escritura uno lo guarda, hay que ser honestos, porque uno tiene sus faltas, uno es un ser humano, no es que vivamos faltando, es que vayamos perfeccionándonos con el tiempo. Entonces, cuando yo leo la Escritura y no pongo en práctica, entonces yo no soy sabia. Cuando yo respondo como me tratan y me trataron de una manera inadecuada, yo no soy sabia. Entonces, hay que ser capaz de refrenar nuestra lengua, de escuchar y saber responder de la manera más sabia posible. Porque cada uno es lo que da. No somos lo que recibimos, somos lo que damos. Entonces, como somos lo que damos, tenemos que tratar de dar cosas buenas. Porque es que la Escritura dice que nadie que obra mal le va a ir bien. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que usted exterioriza es lo que usted lleva adentro. Es como yo a mis pacientes de cosmetología que siempre les digo, señores, si usted viene a hacerse una limpieza facial, viene a hacerse un peeling, viene a hacerse un procedimiento para tener la cara hermosa y usted no tiene una buena alimentación y una adecuada hidratación, de nada sirve el trabajo que yo hago aquí en la cabina. Usted tiene que tratar de interiorizar para exteriorizar. O sea, lo que usted come tiene que ser saludable para usted verse más joven, para usted tener una piel hidratada, para usted estar saludable. Usted tiene que interiorizar. Primero, lo que usted se come se refleja en su piel. Entonces, si usted no me ayuda ahí, no vamos para ningún lado. Le digo mucho a mis pacientes los excesos de bebidas alcohólicas, las malas noches, los excesos de fumar, de tabaco, el tabaquismo, también son dañinos y nocivos. Y eso no me ayuda a mí como cosmetóloga. Entonces, la Escritura también me está enseñando sobre eso. Y repito lo que dice aquí.
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la tal religión de esa persona es vana. Si usted dice creer en Dios, usted tiene que dar frutos de Dios. Usted tiene que ser diferente. Usted tiene que ser agradecido. No provocar, sino tratar de conciliar. Pasen muy buen resto del día. Gracias por sintonizar Matutino TV. Vamos a pasar a la siguiente parte del programa con Santiago Cuesta y Genchi Suero. Amigos, señoras y señores, muy buenos días para todos. Estamos en Matutino TV, Tres Verdades. Como siempre, ustedes nos acompañan en la travesía de desarrollar este espacio cada día y nosotros les agradecemos infinitamente esa distinción que ustedes tienen hacia nosotros. A todos los que están en sintonía por Virtual TV en el 103 y el 1103 del sistema de televisión por cable de Claro, que cubre todo el territorio de la República Dominicana. También en Telecasa, allá en el Cibao Central, estamos en el 161. La retransmisión allá en Santiago por OXTV. También los de las redes sociales TikTok, Facebook, X e Instagram y los que nos ven en el resto del mundo a través de nuestro canal de YouTube Matutino TV. Siempre presentamos comentarios, opinión, entrevistas, reportajes, salud, el tiempo, con el interés de que usted comience el día bien informado. Aquí estamos con Rafael Peña, Santiago Cuesta Curi, como siempre, el indomable. Diablo, no tiene madre. Y quien les habla, Genchi Suero. Ofrezco. Así había una película, La leyenda del indomable. La leyenda del indomable. Sí, porque, ¿cómo te digo? Uno siempre, como cuando logra ver gente, oye, siempre está acá. Cuando uno, pero el que ve el show preparado ya no sabe lo que implica eso, ¿entiendes? Antes de, porque hay una fase preparatoria de todo este contenido que cada cual lo va desarrollando. Entonces hay gente que son muy persistentes en sus acciones, en sus actividades, y uno siempre los ve. Uno siempre los ve. Con aciertos y desaciertos, pero siempre los ve. Y hay que darle gracias a Dios por eso. Porque hay mucha gente que tú lo ves por un tiempo y después no lo vuelves a ver más. Ellos se encargan de descalificarse. Otros se encargan de ser aborrecidos. Y otros se encargan también de utilizar esa presencia para hacer daño. Y así es la vida. Dime, Rafael. Suele suceder que ese atractivo tiene un componente económico. Tú me disculpas que yo siempre caigo en los mercenarios de la comunicación. Déjame dar los buenos días. Sí, antes. pero déjame darle gracias, déjame darle el intro. Porque ya yo estoy viendo que usted viene con una clase de peñote. No, le va a dar la gracia a Dios a su estilo hoy. El intro, pero Es que precisamente. ustedes andan como con piedra. No, pero se trata. Andan con el maculto de cacao. Sí, porque cacao está ahí de todo en el maculto. Pero sigue. Señores. Cacao da miedo. Y hago esa introducción porque Jesús fue vendido por monedas de plata. Fue vendido por dinero de entonces. Lo que no está en venta son nuestras opiniones, que de manera sencilla y humilde y sin renunciar a los principios, el Señor permite que cada día podamos accesar a sus hogares y nos sentimos privilegiados por eso y esperando serles de utilidad.
nuestras opiniones, nuestros comentarios, no son artículos de mercado, no están a la venta, no son negociables. Y creo que hablo por todos los que, al igual que yo, tienen el privilegio de sentarse tanto en Panorama como en Matutino. Santiago. Bueno, yo ya dije que solamente quiero darle gracias al Dios Padre, a nuestro hermano mayor Jesucristo, y espero que todo el mundo le dé gracias por tener la oportunidad de poder estar vivo, de poder hablar, caminar, de estar entre los vivos, y eso es más que suficiente para dar gracias. Espero que todos los dominicanos, no importa dónde estén, aprendamos a dar gracias al Dios Padre, a nuestro hermano mayor Jesucristo, porque me he convencido que la amistad, el amor, la lealtad, la integridad, el compañerismo y muchas cosas más, todos son sustituidos en Chizuero, Peña, por el dinero. El dinero hace posible la sustitución de casi todo lo que sucede en la vida de las personas y de los pueblos. Ese gran amor al dinero construye el puente de la desunión, la deslealtad, el engaño, la mentira, el odio, la venganza. Y aunque usted no lo piense, casi siempre, por no decir casi su totalidad, porque nada es 100%, el dinero está en juego. Por más que uno vea y se sorprenda, porque la capacidad de sorprenderse ya es muy limitada, sobre todo en República Dominicana. Para nada, nadie, ni ningún dominicano dentro y fuera del país, puede ser un secreto el manejo de los fondos que utilizaba USAID para que personas fueran capaces deslealmente de vender la nación dominicana, de comprometerse por dinero para que nuestro país tenga lo que hoy tenemos. Ya aquí hay más de 6 millones orándole a Satanás y no a Dios, porque Dios no existe para ellos. Y eso, ellos no vinieron solos. Lo trajo el dinero, la ambición, la avaricia de unos pocos que nos los impusieron a los muchos y que los muchos lo permitimos, porque ese es el juego del dinero. Dicen los muchachos siempre que el dinero compra lo barato, pero lo caro somos nosotros, y un puñado nos ha comprado, porque somos capaces de seguir viendo cómo en aquellos años una persona llamada Leonel Almonte, auspiciado por Salvador Jorge Blanco, fue capaz de construir plantas televisoras, emisoras, bancos. Y había una cantidad de gente que andaba en unos vehículos. ¿Qué marca eran? BMW, SAP. Habían generales, las megadivas que nunca han fallado, que desde ahí que inician, Fue con Leonel Almonte que iniciaron muchas que estaban en la televisión y en otros sitios. Y a eso se sumaron banqueros. Se adueñó de los certámenes de belleza. De los certámenes de belleza, porque de ahí salieron las famosas megadivas
todo con el dinero de un pueblo, el sacrificio de gente que llevaba y depositaba en las instituciones que él dirigía y que utilizaba para lo que le diera en gana, al extremo que cuando se sometió, la señora llamada doña Emma Balaguer de Vallejo se convirtió en su protector, porque él financiaba campaña entonces y financiaba la Cruzada del Amor. Con los fondos de la gente, Leonel Almonte. Y ya no lo apoyó el PRD de Salvador, al que Balaguer sometió a la justicia por corrupción. Pero el mayor corrupto era Leonel Almonte. Entonces pasó a formar parte del equipo de la hermana de él, de sus ojos. Porque lo que pasa es que la gente no conoce la historia negativa del país. Pero no nos conformamos con que Leonel Almonte fuera no sé cuántas veces sometido y a juicio, pero siempre se iba para su casa, gente. Siempre. Y después tuvimos la dicha que la sustitución de Leonel Almonte en el sistema financiero delincuencial, del que yo conozco perfectamente por mis 13 años en la banca, y de todas las financieras que quebraron, y nadie fue preso. De paso se fue el Banco de los Trabajadores, que todos conocemos, con el dinero del pueblo, de los trabajadores. Se llevan la caja del seguro con el dinero también. Se llevan la caja y el seguro. Pero Leonel Almonte, que el juicio y todo comienza en los años 90. Pero ya para el 96 le dimos paso a Ramón Báez Figueroa. Bueno, llegó el hombre, de una vez vino Van Inter, se engancharon todos los partidos políticos, todos los partidos tradicionales se enganchan donde hay dinero, en Chizuero. Es como que algo que lo atrae, es como un imán. Entonces vino Ramón Báez Figueroa y sustituyó a Leonel Almonte, pero más amplio. Este compró periódico, compró el Listín Diario, compró El Sol, compró El Siglo, compró La Nación, compró todo. Compró Telecable Nacional, lo asumió. Compró plantas televisoras y decenas de plantas de radio. El imperio. Bueno, salió un gobierno, 96-2000, entró el otro, y él era don Ramón Báez, porque a todos le dicen don, gente, y Rafael don que le dice. Hay cuántas mujeres de megadivas, ahí fue que explotaron las megadivas, cuando Ramón Báez, y ahí estaban todos los peloteros por igual, como era lo de Yese ahora. Sí, comenzamos sólido como Van Inter, Sammy Sosa, haciendo spot y todo, y bateando en su época grande. Y eso es un escándalo, hasta que explotó la vaina. Casi nada. En principio 57,000 millones de pesos de déficit. Le devolvían el dinero aquí a los grandes. Por lo menos Ramón Báez asumió, Bueno, voy a la cárcel, pero no pagó. Tenemos un déficit en el Banco Central de los 20,000 millones de dólares. Hay 135,000 millones de pesos que nunca fue capitalizado en el Banco Central, porque vendieron todos los de él y todavía hay muchas cosas a precio de vaca muerta. Y otros se quedaron con muchas cosas de esas, incluyendo las emisoras. Usted me corrige, maestro. Sí, así es, así es. ¿Verdad? Las emisoras pasaron a formar parte de dos figuras del PLD, presidente y hijo de las entrañas. Canal 23, Telefuturo. Y entonces Ramón Báez fue a la cárcel, 7 años. Pero es más rico ahora que cuando estaba en Van Inter. Y el país es más pobre. Y tengo un déficit de los 20,000 millones de dólares que tiene el Banco Central. Hay 135,000 millones de pesos que son de la costilla del pueblo dominicano.
Ahí está la ley que Leonel creó para capitalizar el banco de esa deuda, que era con los fondos de la venta de combustible, que había que llevar una parte De la ley de hidrocarburos. de la ley de hidrocarburos, la 10001. Perfecto, miren, se hizo un día nada más. Bueno, que Valdés Albizu le contestó a él, usted nunca mandó el dinero, pero perfecto. Ahora, esos bienes también de emisora pasaron a manos de esas personas y de ahí Antonio Espaillá. Y creamos otro monto en los medios de comunicación, llamado Antonio Espaillá. Y hay don Antonio, cuando yo oigo esa vaina, yo, mira, eso era como cuando don Quirino, don Antonio Espaillá, don Antonio Espaillá. Y entonces salió ese grupo de un sitio y se fue para allá. Los de Usain eran de una parte, ¿eh? Esos no cayeron allá, pero estos son otros. Y hay por fuera también tentáculos. Ahora resulta que lo que pasó en Yesé, don Antonio Espaillá no sabía nada. Ni la administradora, su hermana, no sabía nada. Nadie sabía nada. Lo que no lo sabían eran los muertos. Y todos los heridos. Y la población dominicana. Ahora no hay culpables. Ahora hay quienes están diciendo que lo que hablamos de esto estamos mal y tenemos odio o tenemos algo. Yo ni conozco a ese señor ni me interesa. Es el daño. Para mucha gente, periodistas de reputación, que dicen, bueno, ahí había floreros, habían botellones de agua, no tanques, no había plantas, no había nada. El techo es que se cayó porque dentro de lo que yo te envié, gente, hay una barbaraza, apellido Machena, que dice que hay una explosión y que eso es lo que hay que investigar, que es una explosión, o sea, le pusieron una bomba allá arriba y explotó. Ahora no hay evidencia porque todos se lo llevaron. Todos se lo llevaron. Qué casualidad. Entonces la sociedad dominicana, las experiencias negativas de crear montos en los gobiernos y darle privilegio, y en donde está establecido, por lo cual supuestamente al Banco Popular le quitaron el canal 37 y el periódico El Caribe para que banqueros y otras personas a la experiencia de Baninter no tengan entonces medios para controlar, porque Baninter en su intención de ser hegemónico y dueño todopoderoso intentó que el Banco Popular fracasara y otros bancos más. Lo que pasa es que eso no lo recuerda la gente. Sí, que se dijo que de esos medios estaban saliendo una campaña negativa. No, que estaba saliendo, que salió. Eso. Y pues yo estaba en el sector. Después de ahí se legisló con el objetivo de que se dispuso la Junta Monetaria de que los bancos no tengan medios de comunicación. Y yo te pregunto. La Junta Monetaria con ese objetivo. Yo quiero preguntarte ahí mismo. La Constitución de la República y las leyes no contemplan que no debe haber monopolio de negocios en la República Dominicana. No, castiga el monopolio. No lo La castiga. legislación dominicana castiga todo tipo de monopolio. ¿Y cómo una gente puede tener 50 emisoras? Bueno, entonces eso hay que preguntárselo a quienes se lo han entregado, que están llamados a hacer cumplir la ley, y eso le entregaron a un solo. Tú sabes que la razón por la que Marshall, el que fue presidente de los Estados Unidos, que en la época de Washington, de Jefferson, cuando construyeron la Casa Blanca, no le hicieron oficina. Él era el fiscal general de los Estados Unidos. Y él le tocó el basement, el sótano, como le llaman, basement, ¿no? Y él fue el creador de la ley antimonopolio. Porque había medios que tenían dueños, que tenían el control de empresas y de medios. Y se abolió el monopolio
en los medios de comunicación en los Estados Unidos. Porque era un control maldito, malsano, que tumbaba gobierno. Desde cuando dijo Abraham Lincoln que el cuarto poder, habló del cuarto poder que era la prensa. Aquí se lo hemos entregado a 3 gente que tienen el control. Y eso no está bien, porque entonces se crea el monopolio y aquella frase de Ramón Báez, yo tumbo gobierno. ¿Tú me permites Sí, claro. ponerle la fresa al helado? Aprovechando que estamos en Semana Santa, señores. Ahorita cuando tú, Santiago, hablabas de cómo se condiciona a la gente para vender, aceptar la haitianización del país a través de los fondos y las actividades del llamado golpe blando de USAID, golpe suave, que no tiene absolutamente nada de suave, mefistofélico. Me vino a la mente aquella escena en que el pueblo, a la hora de juzgar a Jesús, decía, suelten a Barrabás, suelten a Barrabás. Señores, esa vocinglería es lo que hoy conocemos como prensa condicionada. Quieren que suelten a Barrabás, que exoneren al autor de la desgracia de ahora, pero esa misma vocinglería es la que se ha puesto al unísono en todos sus casos que tú has hecho referencia anteriormente. Y ese es el objetivo de ese control masivo de medios de comunicación. Siempre escuchaba al doctor Peña Gómez decir, cuando le injuriaban, que el propósito era aquello de miente que algo queda. Y es una cita del propagandista Joseph Goebbels, de mano derecha de Adolf Hitler. En República Dominicana siempre, ahora más que nunca, han existido mercenarios de la comunicación. Y uso mucho esta palabra porque el mercenario no tiene patria, no tiene credo, no tiene bandera, solo tiene negocios, intereses, solo vela por su bolsillo. Por eso ustedes van a escuchar, y ya están escuchando, un montón de declaraciones de gente con antecedentes hasta familiares de persecución del maldito oro corruptor, de prebendas y beneficios y canonjías, y quienes han hecho pequeñas fortunas en base a prostituir su pluma. Pero las máscaras se caen. Así como en la Biblia se habla de que la maldición llegaría a toda la 7ª generación, hoy podemos ver más claro que ese tipo de actitud, esa actividad mercenaria de sacar beneficios aún en contra de un pueblo como el dominicano, es un negocio y una empresa muchas veces hasta familiar, una empresa que se mantiene en el tiempo y el único propósito es estrangular las arcas del Estado para ordeñarlas y sacarles beneficios sin el más mínimo escrúpulo. Así mismo como se vendió a Jesús por 11 monedas de plata, así venden
a la República Dominicana continuamente. Han variado los nombres, han variado las fechas, pero se repite una y otra vez. Y esta venta de Jesús, haciendo la analogía y el paralelismo con la historia política de la República Dominicana, se inicia desde nuestra independencia. A Duarte fue la primera víctima y desde entonces son esos hijos de ese Sanedrín, de esos que condicionaron y compraron esas masas para vociferar, que soltaran a Barrabás y ejecutaran a Jesús, los mismos que le dieron ese golpe de Estado a las aspiraciones de Juan Pablo Duarte de tener un país en función a su ideario y una constitución que le daba prioridad al ciudadano. Y tuvo que morir en el exilio. Y él y los que como él le entregaron su vida a este país fueron diezmados y maltratados de manera sistemática y continúan siendo diezmados y maltratados en cada dominicano que levanta su voz en defensa de nuestro país. Han sido muchas personas que han sido atropellados, maltratados, asesinados por asumir la causa nacional. Este periodo de Semana Santa es propicio para la reflexión y analizar, y aprovechando que se están cayendo las máscaras, saber quién es Judas, quién está a la venta y quién defiende el interés nacional. Vamos a hacer la primera pausa del programa, señores, y retornamos con todos ustedes.